Vieron que siempre dicen, pero ustedes que todo el tiempo se la pasan mirando al pasado y lo que hay que mirar es el futuro. Bueno, es muy difícil entender el presente sin el pasado y es muy difícil proyectar el futuro sin entender el presente y mirando el pasado. Y lo interesante es que Javier Milei mira al pasado para reivindicar algunos personajes históricos y decir que la Argentina fue, y eso lo dijo ayer en su asunción presidencial, la primera potencia mundial en el siglo XIX y reivindicar a la figura de Julio Argentino Roca como el factotum de esa Argentina primera potencia mundial. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo sobre esto, que es amigo de la casa, historiador, escritor, Felipe Piña. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿nos vamos al siglo XIX? Dale. Sí. La verdad que Argentina nunca fue primera potencia mundial, estuvo bien ubicada, ponele en el puesto 10 en algún momento, pero siempre con estadísticas dudosas, ¿no es cierto? Porque se medía sobre todo para ese ranking el ingreso per cápita, que tiene que ver con la división del PBI, que también era medido dudosamente por aquel entonces, con la cantidad de habitantes. Claro. Como sabés, a fin del siglo XIX Argentina tenía muy pocos habitantes y un alto nivel de ingreso por sus exportaciones, fundamentalmente granos y carnes, y esa división, una división matemática entre Producto Bruto y cantidad de habitantes, daba una cifra astronómica que por supuesto no se correspondía con el bienestar de la población local. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro. Sí, como decía Humberto Eco, la estadística es aquella ciencia en la cual una persona comió 2 pollos y la otra no comió nada, y según la estadística cada uno comió un pollo, ¿no? Es decir, que esta división matemática de Producto Bruto por cantidad de habitantes no nos da una real cifra de cómo estaba la situación, que sí nos la dan otros indicadores muy claritos, inclusive producidos por el propio régimen, ¿no? Por ejemplo, hablando de Roca, durante la presidencia de Roca se hace un informe sobre el estado de la clase obrera, que es muy interesante, por el catalán Vialet Macé, que recorre todo el país, y ahí te da un panorama de la miseria que vivía el país. Y otro dato interesante es el primer servicio militar obligatorio del año 1902, donde la primera convocatoria es del 2, la ley es del 1, y ahí tenés un rechazo de los varones de 20 años en la Pampa Húmeda, la zona más rica, del 44%, y en el NOA y en el NEA del 62%, ¿no? Ahí tenés el nivel de desnutrición que había en Argentina, la Argentina rica de aquel momento, ¿no? El punto está, ¿a qué llamamos rica y en qué entendemos entonces por un país rico? ¿Es un país que tiene un ingreso per cápita ficticio alto, o que la gente realmente vive bien en ese país o tiene un nivel de ingresos aceptable, ¿no? Claro. Pensaba también cuando lo escuchaba a Milei volvió a reivindicar la Constitución de 1853 y me acordaba que las dictaduras en Argentina también volvían ahí. Cada vez que daban un golpe, en el 55 volvieron a la del 53. Siempre hay una reivindicación a lo que se hizo en el siglo XIX, incluso en términos constitucionales. Sí, que no estuvo mal para aquel momento, ¿no? Es una constitución vieja, imagínate, tiene 150 años, 170 años. Para el momento era una constitución bastante moderna, dentro del marco de las constituciones liberales, que eran las únicas que había en aquel contexto todavía. Las constituciones sociales van a ser del siglo XX, la Argentina tendrá la suya en el 49, y la del 94 va a tomar algunos elementos de aquella constitución del 49, ¿no? Actualizando algunas cosas y declarando algunos derechos, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas que estaban ausentes en la constitución del 53, ¿no? O sea, es una constitución válida para un país de hace 200 años prácticamente, ¿no? Es una constitución que quedó atrasada con muy pocos derechos garantizados porque el país no estaba industrializado todavía. Por ejemplo, una gran cantidad de derechos del trabajo no están garantizados, y por eso en el 57 la propia Libertadora, que había anulado la constitución del 49, creó la necesidad de hacer un artículo nuevo, que es el 14 bis, porque la Constitución del 53, el artículo del trabajo es un artículo muy básico, el artículo 14, que no habla mucho porque, como te decía, el país estaba empezando a desarrollarse económicamente, ¿no? En cambio, la del 49 garantizaba los derechos del trabajador, de la mujer, la ancianidad y la niñez. Entonces, como se anula esa Constitución, se habían quedado sin derechos laborales los trabajadores. En la reforma del 57, que propicia
La Libertadora se aprueba el artículo 14 bis, que es un artículo, uno podría decir, de amor platónico, de esas declaraciones que luego no se aplican en la realidad, ¿no? Es un artículo muy progresista, redactado básicamente por los socialistas y por algún radical progresista, pero que decía, por ejemplo, participación en las ganancias de las empresas, ¿no? Revisión de los libros contables de las empresas y todo ese tipo de cosas que jamás se aplicaron en nuestro país, ¿no? Claro. No, ayer Milei también volvió a hablar del tema de justicia social, que es algo que también está en la Constitución, en la actual. Sí, particularmente en la del 94. Claro. La del 94, que es la que nos rige, por otra parte, que hay que decir que esa es la Constitución que nos rige hasta el momento, la reformada del 94, que es la Constitución vigente, que ha actualizado una gran cantidad de derechos y garantías, que es lo que tiene que hacer una Constitución, ¿no? Y mirado por ahí, ya viniendo un poquito más al siglo XX, entrado al XXI, Felipe, esta es la primera experiencia política donde no hay nadie ni del peronismo ni del radicalismo formalmente siendo parte de un gobierno constitucionalmente electo. Sí. ¿Qué pensás que pasó? Digo, porque incluso durante la experiencia macrista, el Macri era un gobierno, como su nombre indica, Juntos por el Cambio, donde estaba parte del peronismo, parte del radicalismo, parte de partidos históricos y el emergente de él. Milei es la primera vez que aparece un emergente así, sin ningún partido político, en un país de partidos políticos. Es un fenómeno bastante curioso que tiene que ver evidentemente con el fracaso de los dos grandes partidos, ¿no? Uno fracasando en el gobierno, el peronismo, y otro fracasando en la oposición y diluyéndose dentro de una alianza como Juntos por el Cambio, ¿no? Creo que eso da lugar a esta aparición de esta novedad que aparece en principio como un voto bronca, como un voto antisistema, y que supo capitalizar ese descontento y que logró cosas que nosotros la verdad que no pensábamos ver, ¿no? Como gente diciendo viva el ajuste, ¿no? Una cosa muy... La verdad que mis peores pesadillas no soñé ver algo así, sinceramente. Claro, ¿pasó alguna vez en la historia algo así? Una reivindicación popular, además, porque bueno, la gente que estaba hubo una aceptación importante. Te acordás, vos eras muy chico, pero algo te debes acordar de cuando fue la hiper y cuando vino Menem, hubo una aceptación pasiva y después de la hiper bueno, hagan lo que sea, ¿no? Una especie de cheque en blanco en una sociedad que estaba aterrada y domesticada, digamos, por la hiperinflación, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó, no tanto una manifestación a favor del ajuste, sino una aceptación pasiva, en principio, en los primeros tiempos, de bueno, el Estado no sirve más, hagan lo que quieran con el Estado, ¿no? Después de una campaña muy intensa de la prensa durante varios años, preparando un poco la opinión pública para que eso fuera aceptado, ¿no? Claro. Bueno, ese es otro eje importante del discurso de Milei. El Estado no sirve más. Exactamente. Yo creo que es cierto que el Estado no sirve más como está en muchos sentidos, ¿no? El Estado hay que reformarlo, por supuesto. Seguramente no coincidiremos en qué es lo que hay que reformar del Estado, pero claro. El Estado así como está, evidentemente no le sirve a la gente, ¿no? Esto es una realidad. La gente no tiene buena salud, no tiene buena educación, le falta mucho, ¿no? El sistema impositivo es completamente regresivo, o sea que sí, claramente el Estado así como está no nos sirve, hay que reformarlo, hay que ver de qué sectores nos podemos reformar, qué cosas nos podemos reformar, que seguramente pensaremos distinto en eso, ¿no? Claro. Y yendo de vuelta, Felipe, al inicio de la charla, que era siglo XIX, ¿qué se puede volver? Digo, ¿Milei puede hacer una reforma del Estado tal que volvamos a esas cifras que dabas al inicio de la charla de desnutrición, de reparto de la riqueza absolutamente inequitativo, digamos, yo creo que un siglo y medio? Lo que añora ese sector del poder que acompaña de alguna manera este proyecto es una vuelta al siglo XIX, donde no teníamos leyes laborales. Fíjate que la primera ley laboral es de 1907, ¿no? El descanso dominical propuesto por Alfredo Palacios. Mira. Vamos teniendo de muy poquitos derechos laborales a lo largo del siglo. También a principios, fines del siglo XIX, la gente no votaba, no había una ley Sáenz Peña que garantizaba el voto masculino. Las mujeres, por supuesto, no votaban hasta el año 47. Decir que volver a ese momento es la anulación de un montón de conquistas cívicas y sociales que obtuvo la sociedad argentina, ¿no? No es casual decir volvamos a ese momento de la historia,
porque ese momento de la historia es un modelo agroexportador que beneficiaba a unos pocos y donde no había prácticamente derechos ni ciudadanos, estamos hablando del derecho al voto, porque había un fraude escandaloso, las mujeres no votaban y no había derechos laborales, ¿no? Así que esa regresión no es solamente añorar un modelo económico y social como era el modelo agroexportador, sino la ausencia de todo tipo de derechos laborales y sociales también, ¿no? Claro. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, Carolina Berardi te saluda. Y pensando en eso, también volver a esa época es desconocer cómo se desarmó esa época, cómo se salió de esa época, ¿no? Digo, en una época en la que afloraba, en una época en la que afloraba el anarquismo, el socialismo, digo, diversas corrientes de pensamiento que tendían a luchar por sus derechos. Sí, además, por supuesto, eso fue muy fundamental, ¿no? El movimiento obrero argentino fue el más potente de América Latina en sus orígenes y después también. Pero fue pionero además con los socialistas, los anarquistas, ¿no? Pero además fíjate que la propia oligarquía se da cuenta que ese modelo está agotado en 1930 con la famosa crisis del 30 y tiene que empezar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, ahí estábamos en tal nivel de crisis por la crisis de Wall Street que Argentina no podía importar más, por lo tanto tiene que empezar a producir acá. Y así se produce el proceso de industrialización sustitutivo, que es un proceso desprolijo, no es un proceso ordenado como tuvieron otros países, pero claramente ahí se dieron cuenta que el modelo agroexportador no iba más ya solamente ese modelo, sino que había que tender por lo menos a un modelo agroindustrial, ¿no? Es decir, un complejo agroindustrial donde se complementaran el campo y la industria. Eso se dio claramente con la crisis del 30, ¿no? O sea que eso ya sería una etapa superada a la que no tendría mucho sentido volver, porque Argentina tiene una capacidad industrial instalada muy importante, ¿no? Claro. Por supuesto se puede desarmar, como se desarmó tantas veces, ¿no? Sí. Pero sería una verdadera desgracia que eso ocurra, ¿no? Qué tremendo. Y qué interesante esto, desarmar un poquito de a qué quieren volver. Un país sin derechos políticos. ¿Sabés que hay un artículo muy interesante, Eric, que lo puedes buscar en internet, de Jorge Sábato, del año 83, entre 83 y 74, dice algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, a ciertos sectores del poder, de la alta burguesía, no le preocupa tanto transformarse de productor en importador, ¿no? Como pasó, por ejemplo, durante la dictadura, como pasó durante el menemismo, porque tienen una característica muy diferente a la burguesía norteamericana y a la burguesía brasileña. Tienen una enorme cantidad de capital líquido disponible. Cuando uno habla de la fuga de capitales, tema que vos trabajaste mucho, ¿no? Lo que fue la fuga, la deuda y la fuga, bueno, ese dinero es dinero líquido, no está invertido en un elemento productivo. La burguesía norteamericana, gran parte de su capital está invertido en bienes que tienen que ver con la reproducción, ¿no? Lo mismo pasa con la burguesía brasileña. La Argentina es una de las burguesías que dispone de más nivel de capital líquido, lo cual le permite cambiar de actividad sin sufrir ella ningún tipo de consecuencias demasiado complejas, ¿no? Claro. Bien, Felipe, última. Estás sacando un libro por la editorial Orsay, ¿no? Esto, pero creo que es un dato... lo que decía Eduardo Basualdo, lo que se fuga es la inversión. O sea, juntan guita y la sacan del país en lugar de invertirla. Y a eso por se eso dedica ese concepto por eso ese concepto para mí erróneo de burguesía nacional, ¿no? Hay una burguesía nacida acá, no necesariamente nacional. Pero que tiene comportamiento de capital extranjero. Totalmente. Completamente. Fíjate que sí la hay, por ejemplo, en Brasil, la hay en Estados Unidos, un compromiso patriótico, si querés, entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero sus intereses están puestos en una fuerte inversión arraigada en industria, en lo que sea, pero está puesta en el país, ¿no? Claro. No, el otro día, ahora para cerrar, me acordaba en tu libro cuando contás lo del Día de la Industria, que estuvo Guillermo Franco, es el Día de la Industria, y le dijo, bueno, el día de la primera exportación, y vos contás que fue el día del primer contrabando. Porque el primer contrabando hecho por el padre Vitoria, el obispo estamos hablando de 1587, el obispo de Tucumán, de Córdoba del Tucumán, como se decía, y que declaró que exportaba harina al Brasil. En las bolsas de harina en barras de plata del Potosí escondidas, con lo cual el día de la industria, líquida, como ahora. El origen de la burguesía internacional. Ahí tenés. Che, Felipe, última. Estás sacando libro por la editorial Orsay, ¿no? ¿Un libro tuyo? Sí, exactamente. Algo gran hecho. Un homenaje
un homenaje a aquel programa. No son los programas, sino que son historias breves sobre aquellos temas que tratamos en el programa. Qué bueno que está el programa. Son historias cortas, ideal para leer en la playa, te diría, ya que viene el veranito. Sí, perfecto. Son historias cortas que atraviesan la historia argentina de 2 siglos, ¿no? Excelente. Bueno, obviamente lo consiguen en la página de Orsay, ¿no? Que tiene ahí todo bien armadito. Tienda Orsay. Perfecto. Así es. Felipe, gracias como siempre. Te mando un abrazo enorme. Un placer grande. Chau, chau. Felipe Piña, historiador y escritor, para entender un poco a dónde quiere volver Milei. Un país unido por la radio.